de Obregón. Clemente, platícanos un poco, o sea, este es un poquito tratando de hacer la recapitulación, la historia, y hoy en día, pues, ¿en dónde estamos? Estamos en que, si no estoy mal, dentro de menos de un mes se llega a los 80 metros famosos, que es la cortina que está, digamos, permitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el objetivo es que la presa llegue a 105 metros, que ese es el tamaño de la cortina, 105 metros, y pues la obra se está planeando y se está desarrollando no para 80 metros, sino para 105 metros. A ver, dicen por ahí que lo que mal empieza, mal acaba, y lamentablemente la historia del Zapotillo parece que apunta en esa dirección. Yo me permitiría abundar en el recuento que ya hicieron ustedes para aclarar algunas cosas. Primero, la legislatura anterior, a propósito de lo que decía Marcos, efectivamente hay un convenio que se firma de espaldas al propio Poder Legislativo en un ánimo, cuando menos en términos discursivos, de resolver el problema del agua por consecuencia, pues... ¿Pero de quién, Clemente? Bueno, el problema del agua, digo, en general, porque después hay una perversidad en toda esta discusión de poner a competir dos derechos. Y eso es una perversidad del poder, poner a competir el derecho al agua, que efectivamente es un derecho legítimo, con el derecho de los pueblos a mantener su territorio y a construir una identidad y a defender un asentamiento. La legislatura 59, es decir, la legislatura pasada, interpuso una controversia constitucional para combatir la construcción de la presa del Zapotillo. Esta controversia, repito, fue interpuesta por la legislatura pasada. En agosto del 2013, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el gobierno federal debía sujetarse al acuerdo original, es decir, resolvió que era inválido el acuerdo de 2007, en donde el gobierno federal, Jalisco y Guanajuato modificaban el acuerdo original de 2005 para la construcción de la presa del Zapotillo y resolvían incrementar el tamaño de la cortina a 105 metros, ¿no? Ese acuerdo se declara inválido por la Suprema Corte. Y que estas autoridades debían sujetarse al convenio original y construir una cortina de 80 metros, evitando así la inundación que se ha comentado mucho de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. El problema es que, a pesar de que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esto es algo de verdad para alarmarse, no solo a quienes tenemos la obligación de defender la legalidad, de defender una controversia constitucional que interpone el propio Congreso, sino que nos debe alarmar a todos cómo es posible que el máximo tribunal constitucional de este país emita una resolución y todavía estemos discutiendo sobre la validez de esa resolución. Una disposición, un acuerdo, una sentencia, lo que tú quieras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿es opcional o es obligatoria? Es obligatoria, es completamente vinculante. No podríamos... ¿En qué sentido va la disposición? O sea, la disposición dice, la cortina debe medir no más de 80 metros, o tiene que ver con un asunto de fondo, que es el tema del convenio. A ver, es que yo creo que es ahí donde está lo interesante de la controversia, pero déjame terminar esta parte. El gran problema actualmente es que los pobladores de Temacapulín, de Acacico y Palmarejo, y la sociedad en general, no tiene certeza de que se esté cumpliendo la resolución de la Corte. Y las autoridades estatales, lamentablemente, pues no han dado muestras de interés por hacer cumplir el fallo. Es decir, es un enigma. Ignorando el tema, ¿no? Pero además es un enigma en qué etapa está la cortina. Los diputados de esta legislatura, convocados por la diputada Celia Fausto, fuimos a hacer una visita. ¿Cuándo fueron? Fuimos aproximadamente hace 8 meses, al inicio de la legislatura, donde, bueno, pues nos explicaban justamente que los trabajos no paraban, que se seguía construyendo la cortina y que no había ninguna orden, cuando menos para quien está a cargo de la obra, de proyectar la cortina a los 80 metros, que lo que ellos tenían enterado es que la cortina iba a ser a 105 metros, es decir, se estaba ignorando olímpicamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, a mí lo que me preocupa es que a pesar de que jurídicamente los pobladores de Temacapulín y de los otros poblados tienen la razón jurídica, que hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia
que hay una serie de elementos como que nos debieran obligar, cuando menos, a clarificar cuál es el estado actual de la obra, no haya absolutamente nada. ¿A quién? A ver, si el Congreso del Estado de Jalisco, legislador, fue el que promovió la controversia, ya fue notificado, ¿está enterado el Congreso del Estado de Jalisco de esa resolución de la Corte? Sí, por supuesto que está enterado del Congreso. Entonces, después, por parte del Congreso, ¿qué toca hacer cuando ustedes se enteran de eso? No, vamos, no convenian con nadie, no le notifican, no se ponen de acuerdo con nadie, o nomás se dan por enterados. No, a ver, la obligación aquí Sí. del Congreso, por supuesto, es defender el fallo de la Suprema Corte, pero ¿cuáles son los elementos que tiene el Congreso para hacer esa defensa, más allá de decirle al gobierno del Estado, más allá de decirle al gobierno federal, El fallo, Clemente, cumplan con esta parte? ¿En qué consiste el fallo? O sea, porque el fallo no tiene que ver con la obra en sí. El fallo reconoce, primero, invalida la modificación del convenio. O sea, Es decir, en el momento en el que deciden subirla a 105 metros y no dejarla en 80 metros como era el convenio original, la Corte dice, ese convenio es inválido. o sea, el convenio no sirve. El convenio es inválido y por lo tanto la obra debe de quedar en 80 metros, pero además la resolución de la Corte reconoce una serie de derechos de los pueblos, que esa es la parte, me parece, sumamente relevante de la discusión. Históricamente, digo, no soy abogado, pero algo me he enterado de estas cosas. Tiene sentido común. Históricamente, el tema de los pueblos como figura jurídica estaba completamente marginado. Es decir, cuando se hablaba de los derechos de los pueblos, se decía, bueno, pues son mucho más importantes los derechos de carácter individual, las garantías constitucionales, que los derechos colectivos. Sin embargo, en el plano internacional, también han venido avanzando una serie de discusiones relacionadas con los derechos colectivos y con el reconocimiento de los pueblos para defender su territorio. Hoy en el plano internacional, situaciones de esta naturaleza han venido ganando un terreno importantísimo por la firma de convenios internacionales que son finalmente leyes que estamos obligados a acatar los mexicanos, lo cual me congratulo. Hoy los pueblos de estas localidades han ejercido su derecho a defender su territorio por todo lo que implica la defensa del territorio. Y en ese sentido, la controversia reconoce justamente ese derecho que se debe respetar, porque además, bueno, pues la Corte como máximo tribunal constitucional ya lo dijo. Sí, legislador, pero hay una cuestión. De acuerdo con el derecho de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, pero yo iría un poquito más a lo que estoy insistiendo contigo. ¿A quién le toca ejecutar, respetar, difundir ese fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿A quién le toca decirle? Al señor operador de la máquina que está excavando, ¿a quién? Al de la revolvedora que está aventando hidráulicamente el cemento, en fin. ¿Quién le debe decir a los contratistas, oye, espérate, vamos a aclarar esto, y luego ya veremos? Es una buena pregunta, Marcos, porque además esta ambigüedad en la que está situado el problema, pues ha sido aprovechada por quienes quieren que la cortina llegue a los 105 metros. A ver, en el caso de las autoridades... Abonando en esto, perdón, sí. Es que hasta este momento no ha habido un desacato, ¿estás de acuerdo? Porque la obra sigue y la obra no ha pasado los 80 metros. Nadie tiene garantías de que la obra no haya pasado los 80 metros. Es decir, pero por eso no sé si hay un desacato, ¿no? O sea, lo que voy es de estar ignorando el problema. Y de acuerdo a la información que tenemos, hoy en día, el reporte de la semana pasada, bueno, y me da mucho gusto recibir aquí también para que nos ayude a abonar en el tema. Gracias, Harold Dutton, coordinador de maestría en políticas públicas del CUSEA. Muchas gracias, Harold. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Marcos, buenos días. Gracias. O sea, el último reporte es que la cortina está en 72 metros. O sea, la obra avanza y la semana pasada estaba en 72 metros. Se calcula que en unos 20 días, o sea, en abril, estará llegando ya a los 80. Ahí es donde ya estás en la parte crítica, límite, porque claro, en el momento, si tú avanzas más de los 80 metros y 1 centímetro, ahí sí ya estás incurriendo en desacato, ¿no? En este momento no. Mientras la obra, aunque la obra, digamos que toda la base, toda la estructura esté planeada y hecha para 105 metros, mientras tú no rebases los 80 metros, no estás incurriendo en desacato. Sí, digo, formalmente sí. En realidad es que todo el mundo ha ignorado olímpicamente la resolución de la Corte porque hasta donde yo entiendo, pues no se han tomado las medidas correspondientes. Y para contestar la pregunta,
¿quién es la autoridad responsable aquí? La Comisión Nacional del Agua. Y la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues es una entidad de carácter federal, ¿no? Es un asunto que le compete al gobierno federal. Sin embargo, yo creo que ni el Congreso del Estado, con las atribuciones que tiene en la materia, y mucho menos el gobierno del Estado, pueden hacer oídos sordos a este tema. Y aquí es donde yo creo que el gobierno del Estado juega un papel fundamental. Digo, al final del día el gobierno del Estado es responsable de lo que sucede en su territorio, es responsable de que una decisión de la Suprema Corte se acate, pero además tiene el poder y la representación para acudir al propio gobierno federal y exigir que se cumplan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Pero ustedes tienen una dirección jurídica. No, sí, Marcos, pero nosotros no tenemos... bueno, tenían... No tenemos posibilidad, yo eso sí lo quiero dejar muy claro. Digo, nosotros no tenemos la posibilidad de forzar, no le podemos decir a la policía, vayan y detengan la obra, metan al bote a los constructores, de ejercer, digamos, el cumplimiento de esa resolución. Perdón, esa no es materia del Poder Legislativo. Ahora, lo que le preocupa mucho a Marcos Arana es, pues ahorita hay responsabilidades muy claras, hay una responsabilidad por parte del gobernador, específicamente, el gobernador no aparece en el tema, o sea, fue tema de campaña, después ya dejó de ser tema. Cuando más hizo de Twitter. Un Twitter, ¿no? Sí. Y hasta ahí se le ha preguntado y él como que se ha tratado de mantener al margen del tema. Bueno, vamos al tema del convenio, Clemente. Perdón por insistir, vas a decir que qué necesidad de mi parte. A ver, el convenio, sin ser yo gente de leyes, de derecho, entiendo que una de las razones por las que lo desconoció la Suprema Corte de Justicia es porque superaba el ámbito del gobierno de Emilio González, ¿sí? Y iba a afectar al siguiente gobierno, ¿no? De tal forma que como una alternativa se planteaba que si el actual gobierno, el gobierno de Jorge Aristóteles, decide decir renuevo el contrato y renueva el contrato, podría proseguir la construcción de la presa del Zapotillo hasta 105 metros. Sí, nada más que si el gobierno del Estado decidiera tomar esa determinación, ¿no? Es decir, tomar esa ruta, pues tendría dos problemas. Uno es, habría una contradicción terrible del gobernador del Estado que justamente al calor de la campaña se comprometió con la no inundación de Temacapulín y de los otros poblados. Lo ha dicho en las redes sociales, creo que hay por ahí un par de declaraciones al respecto, pero además tendría que pasar también por el Congreso del Estado. Y yo creo que ahí está la clave. Bueno, a ver, ese es un tema en el que el Congreso tampoco podría contradecirse. Si somos los promotores, aunque haya sido la legislatura pasada, de esta controversia constitucional, justamente porque se afectan los derechos de los pueblos, pues no podríamos votar en otro sentido. Es decir, aquí es clara que la posición que debe prevalecer tanto en el legislativo como en el ejecutivo, por lo que conocemos hasta ahora, es que la cortina no rebase los 80 metros. Pero, a propósito de lo que dice Harold Dutton, pues no basta con la buena voluntad, no basta con las declaraciones, hay un problema de inacción. Y estas declaraciones del delegado de la Conagua, la verdad es que me parecen de un cinismo alarmante. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es generar la sensación de que, como quiera que sea y bajo cualquier circunstancia, estas poblaciones se van a inundar. O sea, ahora resulta que están metiendo justamente el ruido, la disputa, la discordia, en el sentido de que aún con los 80 metros, estas poblaciones, pues, no hay garantías de que no se inunden. Bueno, ya me parece el colmo. Y en todo esto, Marcos, antes de terminar, yo creo que es muy importante hacerle un llamado respetuoso al gobernador para que de una vez por todas tome cartas en el asunto. Es decir, no puede estarse sustrayendo de esta responsabilidad. Y como ustedes bien lo dijeron al inicio del programa, quedan quizá muy pocos días para que, si la obra sigue caminando y dicen, como dicen que va, a punto de llegar a los 80 metros, no vayamos después a arrepentirnos de los daños que se pueden causar si la obra sigue su curso y si no se acata la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso, Marcos, no necesita ninguna notificación. Es decir, no basta con... ya llegó la notificación de la Suprema Corte, no, perdón, pero las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son de interés público y se deben de acatar, haya una notificación formal o no haya una notificación formal. Es un hecho jurídico
que el gobierno no puede evadir. Oigan, ustedes que son tú responsable del estudio de las políticas públicas y Clemente un político ya de mucho tiempo, el hacedor de las leyes, ¿por qué no nos ayudan a entender qué es lo que está haciendo o qué es lo que no está haciendo el gobernador y por qué? A ver, yo creo que Harold pone un punto muy importante sobre la mesa, que es el tema de la responsabilidad. De la responsabilidad de quienes toman decisiones sin rendir cuentas y de manera arbitraria, y responsabilidad de quienes omiten o dejan de hacerle caso a las leyes. Por supuesto que hay un tema de responsabilidad legal y también de responsabilidad política. El tema de la responsabilidad legal tiene que seguir su propio curso. Yo me preguntaba ahorita si ya existían algunos juicios de responsabilidad contra estos funcionarios. Desconozco, habría que preguntarle al responsable del Congreso del Estado, que es la Comisión de Responsabilidades, justamente si hay algunos juicios pendientes en lo que le compete al Congreso, y hay que revisar también pues cómo se han rendido cuentas a propósito de los recursos involucrados. Pero hay otra parte que tiene que ver con la responsabilidad jurídica, con la responsabilidad política, quiero decir. En este momento, independientemente de a quién le competa formalmente el asunto, yo creo que hay responsabilidad política tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo para pronunciarse y para empezar a tomar ciertas decisiones. No podemos quedarnos nada más en el formalismo jurídico. El gobierno del Estado, me parece, hasta este momento, para responder la pregunta que hacía Pablo, hasta este momento lo que ha hecho es sacarle la vuelta al problema. Ha dicho de manera insistente, este es un tema federal. Y con el argumento de que es un tema federal, pues yo simplemente voy a decir que asumo la defensa de los pobladores, pero pues si la federación... Perdimos, compadre. Exactamente. Y yo creo que eso es lo peor que le podía suceder al Estado, no por el proyecto nada más y por los daños colaterales que tiene el proyecto, sino porque se desdibujaría por completo la autoridad ejecutiva frente a los ciudadanos. Diputado, no puede ser que tú no defiendas a los pobladores de Jalisco cuando tienes encima una serie de intereses, una serie de arbitrariedades que no se justifican desde ninguna perspectiva. Tú eres representante popular, estimado Clemente. ¿Qué vas a hacer como diputado? Porque tú no eres diputado del MC, tú no eres diputado del distrito, no, tú eres diputado de Jalisco, eres diputado representante de la población jalisciense. ¿Qué vas a hacer o qué estás haciendo? Nosotros lo que hemos hecho, primero, Marcos, y yo creo que es muy importante decirlo, devolver el tema a la agenda pública, ¿no? Porque eso sí, de lo que se trata muchas veces es de que no se haga ruido sobre ciertos asuntos y así, mira, nadie se da cuenta y hacen lo que quieren. Bueno, nosotros lo que hicimos en esta legislatura, desde el arranque de la legislatura, fue revivir el tema políticamente y discutirlo, cosa que me parece nos puede beneficiar a todos, porque no deja de ser un proceso de aprendizaje la discusión. Hicimos una visita personal al Zapotillo justamente para insistir y conocer en el sitio los avances de la obra y cuál era la perspectiva de la empresa que lo estaba construyendo, hacer algunas preguntas y sobre todo informarle, que esa es otra parte, después de la visita a la presa, que por cierto, para entrar es toda una odisea, digo, por los protocolos de seguridad, por la manera, por el sigilo con el que se ha venido construyendo el proyecto. Fuimos después a Temacapulín, todos los diputados, a informarles a los pobladores lo que habíamos visto y lo que nos habían dicho los propios técnicos. Y lo que más sorprendía en todo este proceso es que para los pobladores era un enigma de exactamente en qué momento iba la obra. Tuvimos oportunidad de platicar con ellos, esa es parte de la responsabilidad del Congreso. Siguiente paso, se formó una subcomisión que depende de la Comisión de Asuntos Hidráulicos del Congreso del Estado para darle seguimiento al tema de la presa del Zapotillo. Hay un par de exhortos al gobernador del Estado, al gobierno federal, a la Conagua, donde pedimos la intervención. Y hasta este momento, lo que hemos hecho los diputados, no un servidor, sino diputados de todos los partidos políticos, es seguir insistiendo en la responsabilidad que tienen los ejecutivos en este tema. ¿Podemos hacer algo más, Marcos? Sí podemos hacer algo más y lo tendremos que hacer de manera inmediata. Yo creo que la sesión del pleno de mañana, sobre todo si algunos diputados, colegas nos están escuchando, pues valdría mucho la pena tomar una decisión al respecto.
pero también soy consciente de cuáles son las limitaciones que tiene el propio Poder Legislativo. Es decir, Marcos dice, ¿por qué no van y hacen otra cosa? Bueno, en realidad es que porque formalmente no podemos. Política, mediáticamente podemos hacer muchas cosas, pero eso ya no es una responsabilidad. Por haber sido los promotores. Por supuesto, tenemos la obligación legal y moral de defender la controversia constitucional que el propio Congreso interpuso. Porque los brincaron. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Ustedes dicen, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué viene luego? Que si se va a subir que a la agenda, que no. Esto creo yo que por inercia, estimado diputado, va a subir porque 2015 está a la vuelta de la esquina. Entonces, imagínate lo que va a ser la bandera Zapotillo, hágase o no se haga, para los partidos políticos, incluyendo, por supuesto, MC. Bueno, digo, el tema en general del agua tiene que estar en la agenda porque además es una necesidad, es algo que se tiene que atender en términos de política pública y en términos del diseño de la ciudad. A eso no se le puede sacar la vuelta, al contrario, estamos obligados a presentar una alternativa, como bien lo decía Harold, al manejo en general y a la política hídrica. En el caso particular del Zapotillo, tú lo decías ahorita, Marcos, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que podría suceder más allá del tema de las campañas políticas? A ver, yo diría, tenemos en general un problema con este tipo de proyectos y podríamos sacar una lista interminable, la Villa Panamericana, no sé cuántas otras cosas, donde vemos que se invierten cantidades millonarias de recursos, equivalente, yo preguntaba ahorita más o menos en cuánto iba lo de la presa del Zapotillo, digo, de 1.200, 1.600 millones de pesos. Estamos hablando de un año del presupuesto de un municipio como Tlajomulco, Tlaquepaque, es decir, es un dineral, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en general en este país y en el Estado? Que se cometen ciertas omisiones, se actúa con irresponsabilidad, de manera arbitraria y no sucede absolutamente nada. Es decir, tenemos un grave problema de rendición de cuentas y de ejercicio de responsabilidad en los asuntos públicos. Digo, no quiero ser el pesimista de la película, pero hemos visto esta historia tantas veces que no le auguro yo, cuando menos en este momento, éxito a un proceso de rendición de cuentas que nos permitiera deslindar responsabilidades específicas. Bueno, pero va a medir política pública, no ejercicios de responsabilidad. No hay castigo. No hay castigos. O sea, puede pasar esto y se un fueron todos ejercicio a su casa, los que de firmaron, rendición los que de no cuentas, firmaron. exactamente, sin castigos específicos, es un ejercicio de rendición de cuentas que no Pero sirve, ¿no juegan ustedes un papel muy importante en esto? Hay mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas, sí, decían hace rato el tema del Contralor. Bueno, hoy el Contralor ya no es designado nada más por el Ejecutivo, tiene que pasar también por el Legislativo, es decir, el Contralor debió tener el 50% más uno de los votos de los diputados. Efectivamente, nosotros le dimos un voto de confianza para que se pusiera a hacer su trabajo. ¿Es momento de exigirle cuentas en este y otros temas? Sí, desde luego, ¿no? El tema de los juicios de responsabilidad contra los funcionarios públicos, pues, todo el mundo sabemos que la legislación está hecha para que no haya responsabilidad. Claro. Hay varias iniciativas de ley sobre ese tema que no se han dictaminado y que esta legislatura pues está obligados a dictaminar para fortalecer estos mecanismos y para que en el mejor de los casos pues estos juicios de responsabilidad lleven a algún lado. En el tema concreto de la responsabilidad de los diputados, en este asunto en particular, yo diría dos cosas. Poner todo lo que esté a nuestro alcance para exigir que se vigile y se acate la resolución de la Corte, es decir, no bajarle el tema, y para ello valdría la pena que el Congreso repensara lo que se planteó de manera original, de crear una comisión especial para darle seguimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa con las comisiones? Lo decíamos ahorita, parte en broma, pero también un poco en serio. Si no quieres que un problema se resuelva, crea una comisión, pero en realidad es que el Congreso no tiene muchas alternativas. El simple hecho de conformar una comisión especial, para este caso en particular, que diputados de todas las fracciones parlamentarias se presenten en las instancias de los poderes ejecutivos, tanto federal como estatal, para exigir que se cumpla una resolución de la Corte, creo que es lo menos que podríamos hacer si nos decimos representantes populares, Marcos. Pero en este caso, ¿de quién dependería políticamente hablando en el seno del Congreso decir, hágase o no se haga? ¿Quién impediría? ¿Quién no impediría? A ver, de las fracciones mayoritarias, Marcos, es un asunto de construcción de mayorías. Movimiento Ciudadano tiene 5 diputados, podemos hacer bloque con los 2 del PRD, y si el PAN o el PRI
acompañan esta posición, seguramente lo podremos hacer. Si el PAN y el PRI se oponen, no va a pasar, es decir, vamos a quedar como hasta ahora. Tu mensaje es que los mismos señores diputados se hacen patos para castigar responsabilidades. Bueno, en la parte que le corresponde al Congreso del Estado, que es los juicios de responsabilidad. Pero ahí no para la rendición de cuentas, digo, existen las contralorías, existe la auditoría superior, existen muchos otros mecanismos que ayudan a este proceso de rendición de cuentas. Pero en lo que le corresponde al Congreso, pues estamos francamente limitados en ese terreno. Clemente, ¿cuándo crees que vayamos a tener noticias respecto a Zapotillo? Bueno, yo el día de mañana trataré el tema en la sesión del Pleno. Le compartiré a mis compañeros coordinadores de las otras fracciones parlamentarias la intención, lo haré también en la Junta de Coordinación Política, y yo espero que sean receptivos las distintas fracciones parlamentarias para empezar a tomar decisiones mucho más drásticas en este asunto. Sobre todo porque, como lo dijimos al inicio del programa, pues vamos contra reloj, y es un tema que puede ocurrir muy pronto. Clemente Castañeda, Pablo, muchísimas gracias. Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Marcos Arana, muchas gracias. No nos quedemos callados, dijo Harold. Así es, definitivamente. Esto fue Cara a Cara, muchas gracias. Le esperamos en el siguiente Cara a Cara. Yo soy Pablo Latapí, muchas gracias.